Saludos. En la experiencia cercana a la muerte anterior a esta, hemos estado conociendo las vivencias de una persona la cual tuvo un caso bastante particular, pero a la vez también bastante conocido, y hemos destacado este hecho interesante en el cual esta famosa luz al final del túnel, que suele ser parte de lo vivido por quienes experimentan una SM, tiene la particularidad de darle la impresión de ser algo así como un árbol hueco, como el interior de un árbol. Y hemos estado hablando también que, si bien esto puede sonar un tanto extraño, este hecho concreto de identificar el árbol como algo muy relacionado simbólicamente o incluso arquetípicamente a todo lo que tiene que ver con una realidad profunda tras la vida física, y estar vinculado también a todo lo que tiene que ver con reinos espirituales luego de la vida material. Esto se refleja, como hablamos también en la última vez, en, por ejemplo, la mitología nórdica de una forma muy clara con el Yggdrasil, el árbol universal, pero simplemente diremos que, bueno, para quienes eso le interese, recomendamos, si no lo ha visto, ver el video anterior. Y este caso se vincula, aunque sean cosas diferentes, a eso anterior que hemos estado conociendo, por el hecho también de que la persona, en un primer momento al menos, interpreta esa especie de túnel con luz al final como una especie de ramas, de un túnel hecho de ramas. Así que conozcamos este caso, que no es solamente una SM, sino que la persona tiene 3 episodios en los cuales tiene este tipo de experiencia. La persona vive 3 episodios, los cuales conoceremos a partir de ahora. Así que él contaría lo que sigue. He vivido 3 experiencias cercanas a la muerte durante mi vida. La primera de ellas ha ocurrido en el año 2005, el 15 de agosto, y nos encontrábamos en el área de Detroit, donde a mediados de agosto siempre suele hacerse lo que se llama el Dream Cruise. Esta es una exhibición de autos y es la más grande de los Estados Unidos, a la cual más de 1 millón de personas suelen acudir para formar parte del evento. Y allí estaba yo con Steve y Evelyn, que eran los padres de mi novia, y ellos vivían a 1 cuadra de la avenida principal, y Donna y su hijo fueron a casa para sentarse y ver allí a los vehículos cruzar la calle principal. Entonces estuve allí desde que comenzó mi turno, alrededor de las 8 a.m., y ya eran cerca de las 8 p.m. cuando terminó. Yo no me sentía bien y estaba un poco de mal humor realmente, y entonces llamé para decirle que iba a volver al apartamento porque no me encontraba bien. La verdad es que pensaba que habría comido algo malo en el almuerzo, así que le dije que me relajaría un poco, me cambiaría de ropa y luego iría con ellos. Sus padres vivían a unas 3 millas de donde nosotros vivíamos. Entonces llegué a casa y me cambié mi ropa, me puse unos pantalones cortos y una camiseta, y tuve lo que pensé que era el peor caso de acidez estomacal que jamás hubiera sentido. Simplemente no podía deshacerme de esa sensación. Pero repentinamente comencé a tener dificultades para sostener mi respiración. La llamé y le dije que necesitaba llegar inmediatamente a casa. No sabía lo que estaba mal, pero algo no estaba bien, y ella dijo que mientras tanto intentara llamar al 911, pero no sentí que fuera necesario. Pero en realidad estaba muy equivocado. Comencé a tirar del cuello de mi camiseta intentando respirar mejor. Sentía que sufría un ahogo y esto empeoraba y empeoraba, y luego comencé a sentir náuseas. Todo me parecía estar sucediendo tan rápido, así que dejé el teléfono celular en mi mesita de café y corrí al baño. Comencé a vomitar y vi que era bilis de color claro, y pensé que esto era algo peculiar.
Luego otra vez volví a vomitar esta bilis clara, sin nada más, solo bilis clara. Luego de haber vomitado, sentí que mi estado me golpeó con toda su fuerza. Me debilité en un momento, sentí un dolor en el costado izquierdo y caí al suelo. No podía moverme. Mi celular no estaba cerca de mí y supe en ese mismo momento lo que estaba ocurriendo. Me encontraba en serios problemas y no tenía ningún tipo de control sobre mi propio destino. Estaba entonces a merced de la voluntad de Dios. Lo que me estaba ocurriendo claramente era que estaba teniendo un ataque al corazón y estaba tirado en el piso del baño, simplemente con mi mirada fija en el inodoro. Yo tenía la esperanza de que mi novia me tomara lo suficientemente en serio como para estar de camino a casa, y supongo que en toda tragedia siempre hay un poco de comedia, así que mientras yacía allí en el suelo, no dejaba de decirme a mí mismo que no me iba a morir mirando un inodoro. Solo podía recordar a mi padre muriendo de esa misma manera, porque él había entrado al baño en el año 1977 y nunca salió de él con vida. Pensé, ¿él habrá dicho lo mismo? Esta había sido una extraña coincidencia y yo me preguntaba si mi padre había muerto en el baño, ahora yo también lo haría. Y tenía 47 años y él tenía 58 cuando falleció, así que yo iba a ganarle. ¿Habría un premio para eso? Y de todas las cosas, esta era una forma extraña de morir. Me daba cuenta de que estas son cosas muy oscuras en las que pensar cuando uno estaba teniendo un ataque al corazón, pero la mente es una computadora muy compleja. Mientras yacía allí, con mi bilis derramándose por mi boca, no dejaba de repetirme: no me voy a morir mirando un retrete, no me voy a morir mirando un retrete, no me voy a morir mirando un inodoro. Entonces Donna y su padre afortunadamente llegaron, y Steve me encontró en el piso del baño y mientras ella llamó al 911. Cuando entró al baño me dijo que los paramédicos estaban en camino y recuerdo mirarla y le dije: qué bien que estés aquí, estoy realmente cansado y voy a intentar descansar. Esto me hizo pensar que habría una razón para todo, como mencioné anteriormente, y quizás si yo hubiera estado en Florida en lugar de en Michigan, no hubiera podido lograrlo. Lo que yo pensaba que era descansar, y que es lo que intentaba hacer mientras esperaba la llegada de los paramédicos, era en realidad algo completamente diferente. Allí fue cuando empezó mi transición para mi viaje a ese otro lado. Sentí que era mi hora de volver a casa. Cuando pasé por primera vez hacia el otro lado y comencé mi viaje al cielo, recuerdo haber entrado en una especie de túnel que parecía primeramente una nube. Este túnel no iba derecho hacia arriba, sino que era algo más como entrar en un universo paralelo, y me encontraba moviéndome lentamente a través de este túnel brillante. Parecía que había como una especie de sombras de ramas de árboles que rodeaban aquel túnel. Estos sentimientos que experimenté no eran precisamente terrenales y eran mucho más intensos que los que tenemos en la Tierra. El primer sentimiento que tuve fue un sentimiento de paz muy intensa. Era todo tan tranquilo y sereno, con una increíble cantidad de tranquilidad, y todas mis preocupaciones, mis temores, mis pensamientos e incluso mis opiniones terrenales desaparecieron. Todo era tan tranquilo y sereno, con esta increíble cantidad de tranquilidad. Todas mis preocupaciones, mis opiniones terrenales, mis pensamientos y mis temores desaparecieron. La intensidad de esa tranquilidad era algo tan increíble y abrumador que no habría ningún tipo de posibilidad de sentir miedo en lo que estaba experimentando.
No tenía miedo de a dónde iba y de lo que esperar cuando llegara allí. Entonces comencé a sentir calor. Era como si estuviera envuelto en una manta que saliera de un horno. No hacía demasiado calor ni demasiado frío. Era un calor simplemente perfecto. Era como estar en los brazos amorosos de un ángel con sus alas envolviéndome para mantenerme cálido y seguro. Entonces sentí el amor. Este es un sentimiento muy difícil de describir. Trate de recordar la primera vez que vio a su hijo o que conoció a su pareja. La mayoría de la gente sabe de lo que estoy hablando. Ese sentimiento de amor por primera vez que es tan positivo y tan poderoso. Ahora toma ese sentimiento y multiplícalo miles de veces. Es un amor que es inimaginable en la tierra. Luego de esto me encontraba con un deseo muy grande de simplemente estar en el hogar. No en mi casa terrenal, sino en el cielo. Esta fue una sensación abrumadora. Ese deseo de estar en casa con todos mis seres queridos y con Dios era como una fuerza de proporciones enormes que me empujaban hacia eso. Y esta fuerza era tan fuerte que no podía alejarme de ella aunque quisiera, lo cual te garantizo que no lo hice. Yo quería estar en la gloria de Dios y estar con todos los seres que han pasado antes que yo. Me encontraba en el camino entonces a casa, hacia donde pertenecía y de donde venía. Sentía que mi alma estaba ahora totalmente libre de cualquier atadura terrenal y me encontraba viajando de regreso en este viaje de conocimiento que significa estar aquí en la tierra. La intensidad de los sentimientos era desbordante. Es muy difícil describir tal magnitud de sentimientos, la magnitud de todo esto, pero mi fe y mi creencia en Dios de repente se hicieron cargo de todo. Muy pronto me di cuenta de que estaba sintiendo algo y eso que sentía en realidad era el poder de Dios. El amor, la calidez, la paz, esa tranquilidad. Todo esto también fue causado por las sombras que rodeaban el túnel. Lo que pensé que eran ramas de árboles, luego entendí que no eran ramas de árboles en absoluto. En realidad eran las personas que amaba y que habían pasado antes que yo y estaban rodeando el túnel mientras me sostenían, me guiaban y me daban la bienvenida a casa. Yo estaba tan contento y tan completo, sentía la combinación de sentimientos más increíble que uno pudiera imaginar. Y entonces de un momento al otro todo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera agarrado y tirado de mí hacia atrás, hacia afuera del túnel. Y sentí como si estuviera luchando para evitar que me sacaran de allí. Quería seguir adelante, pero no estaba destinado a ser. Así que no importaba cuánto luchara, porque no podía seguir adelante. Y ahora sentí miedo y confusión masivamente. No podía detener lo que estaba ocurriéndole a mi alma. Yo quería volver al calor, pero todos los sentimientos que tenía comenzaban a abandonarme. Estaban nuevamente siendo drenados lejos de mí. Fue cuando los paramédicos del departamento de bomberos de Royal Oak llegaron a la escena y me reanimaron. Recuerdo encontrarme allí acostado con un dolor terrible en mi pecho y luego recuerdo estar en los brazos de un bombero que me estaba llevando de urgencia a una ambulancia. Estaba acostado en una camilla en la parte trasera de la ambulancia y miraba a la luz en el techo. Sentí que las vías entraban en mis venas y pude escuchar la llamada al hospital y escuchar cómo decían: hombre de 47 años, infarto de miocardio, con reanimación, ETA 3 minutos. No encuentro mucho más en mis recuerdos a partir de esos momentos. No recuerdo haber llegado al hospital o haber sido llevado en una silla de ruedas a la sala de emergencias de aquel hospital. Tampoco recuerdo personal trabajando conmigo. Pero lo que sí recuerdo es estar en la esquina superior de la sala de emergencias, mirando mi cuerpo.
Podía ver a unas 20 personas tratando diligentemente de salvarme la vida, y no recuerdo haber visto las caras del personal de la sala de emergencias. Solo podía ver sus uniformes y batas blancas, y recuerdo estar mirando hacia abajo por un rato mientras ellos trabajaban de forma frenética intentando revivirme. Luego, sin otra razón, repentinamente supe que era hora de irme. Así que me di la vuelta e inmediatamente regresé a ese túnel con su calor, gloria, paz y tranquilidad. Dios me estaba llamando nuevamente a casa. Esta luz se hacía más brillante a medida que me acercaba a casa. Recuerdo llegar de nuevo al final de ese túnel y verme inmediatamente abrazado con esa tremenda sensación de seguridad y de protección absolutas. Mi visión se encontraba borrosa por la luz. Hubo cierta confusión, pero los olores fueron los primeros sentidos en activarse. Me encontraba rodeado de olores fragantes y dulces. Era como los aromas de todas las variedades de todas las flores en un solo lugar. Me envolvía una brisa muy suave y muy cálida y sentí que todo era pura perfección. Cuando comenzó poco a poco a aclararse mi visión, pude ser consciente de numerosos rostros que estaban todos felices y sonrientes, y me sentí como si estuviera siendo sostenido por muchas almas diferentes, cada una de las cuales me estaba dando la bienvenida a casa. Era muy difícil reconocer quiénes eran, porque todos parecían ser jóvenes, como si estuvieran en sus 20 años o 30, y sin embargo sus rostros comenzaron a volverse familiares poco a poco, una vez más para mí. De alguna manera comencé a saber quiénes eran, y el nivel de felicidad que sentía no se puede explicar en términos terrenales. Entonces pude ver a mi padre y a mis tías y tíos que ya habían fallecido antes que yo. Vi a mis abuelos y también a otras personas que conocía que habían partido antes que yo. Sentía que me encontraba totalmente a salvo y que estaba destinado a estar allí. Y mientras miraba a mi alrededor para familiarizarme con el cielo, comencé a ver torres y edificios increíbles a poca distancia de mí. Todos brillaban con colores atractivos e increíbles y me sentí muy contento donde estaba, pero no tenía prisa alguna por explorar. No había necesidad de apresurarse porque allí no hay tiempo. Estaba en una zona infinita donde podía moverme como quisiera y cuando quisiera. Estaba feliz de volver a estar en casa y estar rodeado de todos mis seres queridos. Esto se sentía tan bien y tan normal. Tenía tantas preguntas y quería volver a conocerme, pero no era necesario. Yo sabía qué y quién era yo en la tierra. Y ellos sabían lo que había hecho y me dijeron que a su debido tiempo íbamos a hablar y íbamos a reencontrarnos. Todos estábamos en paz, y yo también. Hubo un poco de confusión, sí, por mi parte. Creo que esto fue causado por la transición. Mi alma dejaba ese entorno terrenal y ahora se encontraba en el cielo y en la gloria de Dios, y estos dos mundos nunca estaban destinados a combinarse. Yo sentía como si mi alma necesitara pasar por un proceso de orientación de regreso al cielo. Creo que ese fue el siguiente paso. Era un tiempo para mirar mi viaje en la tierra, para ver todo lo que había hecho y para ver si había completado la tarea a la que había sido enviado. Cuando todo estuvo completo, tuve la libertad de hacer la transición a cualquier lugar y pasar el tiempo con aquellos que significaban tanto para mí. Entonces mi padre fue la primera alma que tuve que ver. Me dejó cuando yo tenía solo 19 años, y aunque siempre supe que él de alguna manera se encontraba conmigo, no tenía ese contacto terrenal que todos los jóvenes necesitan de sus padres. Y como no hay tiempo ni concepto de tiempo allí,
No sé cuánto tiempo pasamos juntos. Lo que sí sé es que esta visita fue muy gratificante y sé que lo extraño aún más desde que estoy de vuelta en la tierra. Una vez que pude adaptarme al cielo, pude recordar a mis seres queridos en la tierra y podía incluso chequear cómo estaban, controlarlos de vez en cuando, pero mi enfoque no estaba en volver a estar en la tierra. Yo estaba allí en la gloria de Dios y sé que eso era lo único cierto. Y entonces sucedió de nuevo. Una vez más sentí la retirada del cielo. Sentí que estaba luchando duro para no dejar ese glorioso lugar en el que estaba. Luché, pero fue nuevamente en vano. Regresaba a la tierra, pero quería saber por qué tenía que irme y por qué no podía quedarme. Pero no recibí ninguna respuesta. Lo siguiente que sucedió luego de esto fue aún más extraño. Repentinamente, físicamente, me senté. Mi novia estaba en una silla al lado de la cama y su cabeza estaba apoyada en el colchón donde estaba, y yo la desperté y le pregunté: ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Ella me miró como si viera un fantasma y salió corriendo de la habitación y volvió con una enfermera. Luego entró un médico y empezaron a revisarme. Todo me parecía borroso. Tantas personas estaban convergiendo hacia mí al mismo tiempo. Y después de que las cosas se calmaron en mi habitación, pregunté a qué se debía todo este alboroto. Y entonces fue cuando descubrí que había estado en coma durante 4 días. Unos días luego de esto, luego de que obtuve el visto bueno médico para regresar a mi casa, me dieron de alta del hospital y me fui. Tenía una barba completa entonces y pesaba 20 libras menos. La búsqueda médica comenzó ahora para descubrir las causas de este enigma mortal en mi pecho. El doctor me dio una copia de la imagen de mis arterias en mi corazón y remarcó con un círculo la arteria que estaba bloqueada, causando el paro cardíaco que me había ocurrido. La primera pregunta en mí fue: ¿se colocó un stent en la arteria y se reabrió? Y la respuesta fue lo que yo quería escuchar. La arteria era demasiado pequeña y estrecha para colocar un stent, así que sintieron que la mejor opción en ese momento era tratar medicinalmente al cuerpo. Esto fue una sensación desconcertante, el saber que tenía una arteria bloqueada en el corazón y que no podía arreglarla. Estaba caminando esperando básicamente otro ataque al corazón. Y luego tuve otra experiencia. Era el sábado, era el 21 de abril y tuve que ir a la oficina durante unas 4 horas. Estaba sentado cuando repentinamente me mareé bastante. Pensé que era por falta de comida, así que completé lo que tenía que hacer. Me detuve y agarré una hamburguesa y me sentí mejor y volví al trabajo. Y cuando estaba conduciendo por la autopista rumbo a casa, fue cuando me golpeó un ataque isquémico transitorio. Me entumecí del lado izquierdo de mi cuerpo, mi pierna y brazos se debilitaron. Llamé a mi esposa y le pedí que se quedara hablando por teléfono conmigo hasta que llegué a casa. Una vez que llegué, traté de comer, me duché, pero no me sentía mejor, así que tomamos la decisión de ir al hospital. Y lo que pensé que sería un día o 2 de pruebas se convirtió en toda una odisea que duró 17 días y que una vez más cambiaría mi vida para siempre. Resumiendo, mientras estaba en el hospital, sufrí un desmayo mientras estaba en el baño y tuve un fuerte golpe en mi cara. Fue un golpe verdaderamente fuerte y una vez que solucionaron esto y detuvieron la sangre, comenzaron a hacerme todo tipo de estudios. Análisis de sangre, tomografías computadas, resonancias magnéticas. Pero los problemas siguieron. Durante los días siguientes continuaron los episodios de síncope y mi cardiólogo, mi asistente médico y la enfermera general estaban perplejos ante este giro repentino de acontecimientos. Luego de esto, las cosas no siguieron bien y empeoraron.
resumiéndolo, tuve un cuadro crítico, el cual incluyó un sangrado interno, y mientras estaba allí recuerdo la mirada de terror de mi esposa y escuchar a la enfermera hablando sobre cómo se perdían mis signos vitales. Recuerdo escuchar algo como la cuenta regresiva de mi vida. Caída del ritmo cardíaco. 12, 11, 10, 9, 8. Y recuerdo a otra enfermera entrar, agarrar a mi esposa por el brazo y sacarla de la habitación. Nuestros ojos se encontraron, por lo que pensé sería la última vez cuando escuchamos que mi monitor cardíaco comenzaba a emitir un pitido y todo se volvió negro. Tomé mi último aliento y había muerto. Una vez que fallecí, mi transición al otro lado comenzó nuevamente. Lo sorprendente de este espacio entre la vida y la muerte y la transición al otro lado es que no había ningún aspecto del tiempo. El tiempo es una acción terrenal. Nos despertamos cuando sale el sol, sabemos que se está haciendo tarde cuando se pone el sol. Luchamos contra el tiempo para llegar a nuestras obligaciones, a nuestro trabajo y a llegar a casa por la noche. Valoramos mucho el tiempo. Nos dice cuándo son los cumpleaños de nuestros hijos, cuándo es Navidad, Acción de Gracias, Semana Santa. El tiempo nos dice cuándo está pasando nuestro programa de televisión favorito. Pero, sin embargo, cuando crucé ese umbral de los vivos a los muertos, el tiempo se volvió inexistente e irrelevante. Me encontraba nuevamente en la tierra y el personal del hospital estaba trabajando diligentemente para resucitarme, pero incluso el diligente personal del hospital, después de cierto tiempo, sabía que renunciaría a sus esfuerzos y me dejaría finalmente permanecer en el reino de los difuntos. Y desde que pasé por este umbral, no una, sino 3 veces ahora, sabía lo que debería estar esperando. No esperaba que esta transición fuera diferente, pero debo admitir que ninguna transición fue igual a la otra. Las 2 experiencias anteriores eran totalmente diferentes, y lo mismo sucedió. Estaba vivo y luego no. Terminé en el cielo, pero fui a diferentes lugares con diferentes saludos. Y cuando sucedió esta tercera vez, estaba luchando más para quedarme aquí en la tierra. Recuerdo mi aprensión por entrar en el túnel. Esta vez quería quedarme y aunque estaba luchando, mi alma sabía que lo que era correcto en realidad era entrar al túnel. Este túnel era esta vez diferente. Las sombras que rodeaban ese túnel no estaban allí. Era más brillante esta vez y parecía que me estaba moviendo muy rápido hacia el siguiente reino. Y también era más cálido y parecía aún más reconfortante y definitivamente era algo más calmo. Yo nuevamente llegué a ese otro lado. La paz y la tranquilidad eran algo abrumador. Esa sensación del amor de Dios se hizo cargo totalmente y mis recuerdos terrenales volvieron a ser algo del pasado. Ahora me encontraba feliz de estar en la casa en el cielo. Sin embargo, este viaje fue diferente. Me encontré ahora en un gran salón con otras almas a mi alrededor que parecían estar tratando de aliviar mi dolor. Intentaron hacerme sentir cálido, bienvenido, cómodo, pero todo esto era sin palabras. Había un pasillo en esta gran habitación grande con lo que parecían rincones en las paredes. No estaba seguro de para qué se usaban, pero estos rincones tenían lo que parecían ser almas envueltas en mantas, o eso es lo que me parecía. No estaba seguro de dónde estaba y por qué estaba allí, pero no me preocupaba porque me sentía completamente seguro. Sentí como si estuviera allí para ser informado y ayudado durante la transición de regreso a casa. Pero sin embargo nadie decía una palabra. Era como si estuviera allí para asegurarse de que estaba bien y que mi transición se desarrollaría sin problemas. Yo sabía que todo estaría bien, pero no sabía cuándo ni cómo. Sentía que lo que estaba viviendo esta vez
era porque mi muerte había sido de alguna forma más traumática. En el año 2005, cuando tuve el paro cardíaco, mi cuerpo había colapsado y cuando llegó la muerte llegó rápido. Cuando hice la transición en ese 2005, fui recibido por familiares y por seres queridos. Creo que se suponía que debía irme a casa a esa hora, pero las habilidades del equipo de emergencia encontraron la manera de salvarme y traerme de vuelta a este mundo. Esta vez la muerte fue algo más lento. La muerte no llegó en minutos, llegó durante horas. En esta vez estuvo mucho más presente el dolor y el sufrimiento durante este proceso de muerte. Es posible que mi alma no estuviera lista para dejar la tierra esta vez, y mientras luchaba por permanecer aquí, mi muerte se volvió más angustiosa. Tal vez eso es lo que sucede a algunas personas cuando mueren inesperadamente en una situación traumática, como ser, por ejemplo, asesinados o muertos en un accidente. Tal vez su alma no estaría lista o no fue llamada en ese momento y el alma se encuentra en un estado de shock. Creo que el propósito singular de este grupo, en particular de ángeles, era garantizar que la transición sea lo menos dolorosa posible. Y tal vez otras almas que vi en esos rincones estaban en algún tipo de hibernación para aliviar esa transición traumática. Tal vez esas almas necesitaban sanar del trauma y eventualmente serían bendecidas con la misericordia y la gloria de Dios. Esta vez no vi esas maravillas exteriores del cielo, no vi a mi padre ni a mis abuelos, tampoco sentí esa cálida brisa en mi cara. Este no era un lugar frío, oscuro y húmedo, por el contrario, era algo cálido y acogedor, con colores neutros y pacíficos. Se sintió muy reconfortante y muy cariñoso. Solo puedo especular por qué fue así. Tal vez, cuando haga mi último viaje, lo entenderé mejor. Yo tenía más que perder que la primera vez y por eso es que luché para permanecer en la Tierra. No sé si esta es la forma correcta de describir esto o de entenderlo, pero es todo lo que puedo pensar para darle algún tipo de explicación. ¿Existe realmente alguna forma adecuada de hacer el viaje hacia el más allá? Nadie en la Tierra realmente puede responder a esa pregunta, ya que cada transición es una experiencia totalmente individual. Así que una vez más sentí la demasiado triste carrera hacia atrás cuando fui nuevamente devuelto. No hubo ninguna advertencia de que iba a suceder, ningún conocimiento por el cual sabía que debería regresar. Simplemente no se dijo una palabra. Solo me enviaron de regreso porque una vez más el equipo médico del hospital encontró nuevamente otra manera de reanimarme. Yo no sé cuánto tiempo tardaron en traerme de vuelta, pero lo siguiente que recuerdo fue verme a mí mismo en una camilla y en el pasillo, fuera de la habitación del hospital. Y recuerdo que me llevaron en la silla de ruedas junto a mi esposa, algunos de nuestros amigos y el capellán del hospital que estaban allí para darme los últimos ritos. Pero había vuelto y el miedo en sus ojos y sus reacciones afirmaron el estado crítico en el cual me había encontrado. Intentaron hablarme, intentaron tocarme, pero el personal los apartó. Luego las enfermeras les dijeron que teníamos que movernos y movernos rápido mientras salían al trote por el pasillo. Me llevaron rápidamente al otro piso y a una unidad de cuidados intensivos con el fin de prepararme para una cirugía de emergencia. Pedí medicación, pero no me dieron nada por el dolor ni me pusieron a dormir mientras me preparaban. Supe que mis signos vitales todavía estaban muy mal y los medicamentos podían causar la muerte. Me llevaron nuevamente de urgencia a una cirugía para reparar un desgarro que se había hecho en mi esófago y que requirió 12 pintas de sangre para mantenerme con vida. Entonces, era agosto de 2014, cuando me desperté ya por la mañana y me di cuenta de que estaba sangrando internamente nuevamente. Llamé a mi gastroenterólogo y me fui hacia urgencias. Comenzaron una vía intravenosa con una variedad de medicamentos para controlar y detener el sangrado y afortunadamente funcionó y me encontré fuera de peligro. Se realizaron otros procedimientos para descubrir que una úlcera principal que había tenido había duplicado su tamaño y se había vuelto más profunda y además tenía 3 úlceras nuevas.
Así que nos habíamos quedado sin opciones. Habíamos probado todos los medicamentos disponibles, alternativas naturales, dietas controladas, pero no hubo manera de mejorar mi situación. Así que el médico me aconsejó de buscar la opción del cirujano. Programamos una cita y fui a un consejo quirúrgico actualizado. En resumen, debía operarme nuevamente y cuando faltaban algunas semanas para el procedimiento, mis nervios empeoraron. Conté el número de veces en mi vida que me habían puesto bajo anestesia y este sería el número 20. Por alguna razón esto me molestó realmente mucho. Me molesté tanto que en realidad hasta escribí mi testamento. Preparé mi testamento en vida y hice también mi poder notarial médico en caso de que esta vez fuera la vez definitiva. Y nuevamente había salido algo mal. Luego de solo 40 minutos, mi esposa recibió la noticia de que la operación ya había terminado, por lo que decidió buscar explicaciones. La operación debería ser más larga, así que en cierto momento el médico llegó y el cirujano entró a mi habitación, acercó una silla, se inclinó hacia adelante y dijo que había que cancelar esta cirugía. Le dijo que yo estaba bien, pero al abrir mi cuerpo, mientras revisaban mis órganos internos, mi presión arterial había bajado y habían perdido los latidos de mi corazón. Así que tuvieron que hacer compresiones torácicas y mi cirujano hizo un masaje a corazón abierto. Esto solo fue por alrededor de 1 minuto y dijo que no se sentían cómodos con la posibilidad de que yo pudiera realmente sobrevivir, por lo que continuar la operación no era una opción. Así que me habían cerrado nuevamente y comencé una recuperación. Me trasladaron a una unidad de cuidados intensivos y mi esposa se quedó en el área de recuperación. Este viaje, mientras ocurrió esto, fue mucho más corto. Lo que ocurrió es que solo vi la entrada del túnel, pero nunca llegué a entrar a él. Los cirujanos, con todo su esfuerzo y rapidez en sincronía, junto con la anestesiología, hicieron lo suficiente para traerme de vuelta nuevamente al lado terrenal. Así que no tengo más detalles sobre esta muerte que eso. Solo estuve a las puertas del túnel, y una vez que desperté en recuperación, todavía estaba en un estado realmente confuso. Estaba con fuertes analgésicos debido a la gran incisión, además, en mi abdomen. Me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, donde pude recuperarme, luego incluso de algunas complicaciones posteriores.